Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar de Víctor Porlay Campos, quien fue líder del MRTA, agrupación terrorista que fue conocida por las cárceles del pueblo, donde secuestraba personas, empresarios, los torturaba y los llegaba a asesinar. Además, la agrupación del MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, fue el que incursionó en la Embajada de Japón, teniendo como rehenes a varias personas y donde fue conocido el operativo de Chavín de Huanta, rescatándolas además. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado y cuál es el nuevo dato que se conoce o del que se está hablando? Es que Víctor Porlay Campos ha demandado al Estado peruano por una supuesta violación de sus derechos y garantías del proceso judicial, cuando este proceso judicial ya había sido zanjado y él estuvo de acuerdo. 35 años le pusieron y esta sentencia se cumple en el año 2026. Bueno, el caso ha sido admitido en el 2022, el recurso puesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero vamos a hablar de qué se trata y por qué Víctor Porlay Campos estaría tratando de hacer este tipo de maniobras judiciales para nuevamente ponerse en boca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para eso ya estamos conectados con el ex procurador antiterrorismo, Julio Galindo, vía telefónica. ¿Cómo está, doctor Galindo? Bienvenido. Señorita periodista, buenas tardes, gusto saludarla. Igualmente. ¿Qué opinión le merece esta noticia donde ahora Víctor Porlay Campos estaría demandando al Estado peruano por violación de sus derechos en el proceso judicial y falta de garantías judiciales además? Señorita periodista, realmente la actitud de personajes como Porlay no nos debe llamar la atención. Ellos nunca van a aceptar la comisión del delito de terrorismo en el que están incursos, por el que fueron condenados, como usted bien ha dicho, y que esta pena se cumple en el 2026. O sea, le pusieron 35 años. Lo que tiene que pasar es que Porlay debe dar gracias a Dios de que el Poder Judicial muy benevolente le puso esa condena. Porque no hay que olvidarnos de que en el caso Sendero Luminoso, la cúpula, se le puso inicialmente cadena perpetua a Imelda Guzmán y a Lenny Parraíbe. Y a consecuencia de nuestros recursos de nulidad, el expediente fue elevado a la Corte Suprema y allí, en una defensa personal que yo hice, logramos aumentar la cadena perpetua para 2 personas más. Me refiero para Pantoja y también Zambrano. Y en el caso de MRTA, ninguno fue condenado a cadena perpetua, a pesar de que la gravedad de los delitos cometidos han sido de igual naturaleza que en el caso Sendero Luminoso. Ahora, obviamente, estos delincuentes terroristas lo que hacen es tratar de sorprender y las instancias a donde tocan las puertas también, pues, no podemos dejar de reconocer de que son pro de la izquierda, pues. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué es? ¿Por quién está integrado? Sabemos todos, pues, cuál es su tendencia política. Entonces, lógicamente quieren hacer, ¿no?, laberinto ahí, tratar de buscar algún provecho que les va a beneficiar en el futuro. Pero necesitamos que las personas encargadas de defender el Estado peruano, me refiero a la Procuraduría General de la República y también el responsable número 1 ahí de la defensa del Estado es doctor Mico Ruiz, quien es el procurador que me reemplaza y que por lo que yo veo, por lo que se nota, tanto en la prensa, con la televisión o la radio, no está haciendo nada para defender adecuadamente al Perú. Lo que tiene que hacer el procurador Mirko es poner los pantalones y defender bien al Estado peruano. No se olvide usted, señorita periodista, que en el año 2013 yo levanté un caso nuevo que no fue en materia de juzgamiento a Sendero Luminoso. Me refiero al caso Soras. El 12 de junio del 2013 iban a salir en libertad Osman Morote Barrionuevo, Liendo Gil y 3 más de la cúpula central de Sendero. Y con este caso Soras, que era un caso nuevo que abrimos y logramos judicializar,
se abrió un nuevo proceso y no salieron y no han salido hasta ahorita, y pienso que en este momento debe estar en proceso. Entonces, no podemos fallar en la defensa del Estado. Claro. La gente encargada debe estar luchando para que esta gente no siga sorprendiendo instancias procomunistas. Y doctor Galindo, según desde el ámbito jurídico, ¿cuál es su opinión sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que una vez que ya había acabado el proceso judicial contra Víctor Porlay Campos, ahora admite esta demanda en el 2022 y todavía hay una audiencia de fondo? Ahora, soy periodista. Desgraciadamente, de esto son culpables los que han manejado este país y no lo han hecho con responsabilidad. Hace mucho tiempo que el Estado peruano ha debido salir de la Corte Interamericana, ¿no? Y no estar acatando y agachando la cabeza ante la Corte, porque es una Corte que tiene un desliz comunista. Sí, pero en este caso es la Comisión Interamericana, no la Corte, sino la Comisión. Bueno, de alguna manera, pero igual, pues la Comisión tiene la misma tendencia. No hay que olvidarnos que yo, cuando fui procurador, fui también nombrado agente de Estado peruano para diferentes casos en procesos de terrorismo. Recurrimos y defendimos al Estado como corresponde, ¿no? Con la valentía que esto amerita. Necesitamos que las personas profesionales que vayan a defender al Estado son gente que conozca el procedimiento sobre el tema de terrorismo y las figuras legales que esta gente utiliza, sorprendiendo que no ha habido una adecuada defensa de sus intereses, lo cual es absolutamente falso. No hay que olvidarnos que el caso de MRTA, o sea, el mega proceso de MRTA, fue agotado en todas sus instancias. Todas las partes tuvieron todo el derecho de defender, de alegar, de discutir sus derechos, y lo tuvieron. Por tanto, no pueden venir a sorprender ahora que ellos no se les ha respetado su debido proceso. Ellos total y absolutamente falso. ¿Y la Comisión Interamericana qué tipo de responsabilidad tendría al admitir este tipo de demandas? Bueno, en realidad usted sabe que esa es toda una casta, ¿no?, que está integrado por diferentes grupos de esa tendencia. Responsabilidad de ninguna manera van a tener, porque ellos están fortalecidos y están protegidos por otras instancias que su labor es defender y armonizar entre grupos de personas que tienen ese tipo de tendencias. Lo que sí podemos hacer es, ¿no?, hacer presente nuestro voto de protesta y hacer o buscar que el abogado que vaya a ir a defender el Estado peruano, este caso, ¿no?, logre propósitos favorables a favor de la nación peruana. Y en ese interín, doctor Galindo, Peter Cárdenas, por ejemplo, ya está libre. Porlay sale en el 2026. Osman Morote fue recluido nuevamente por el caso Tarata, pero hay una lista de terroristas que ya salieron en libertad. Señorita periodista, desgraciadamente hay procuradores que han tomado la posta y no están trabajando como corresponde. Están ganando su sueldo debajo de la falda de su esposa, y eso está mal, porque necesitamos gente que vaya a defender, ¿no?, con valentía, con capacidad y con integridad, lo cual no está ocurriendo. Por tanto, yo creo que lo que necesita el gobierno actual es buscar personas idóneas que tengan la fortaleza de poder defender los intereses del país. Finalmente, doctor Galindo. Obviamente que por muchos de ellos que han sido condenados, al cumplir la pena van a tener que salir. Lo que hay que hacer es, como hice yo, buscar casos nuevos, no judicializados, para evitar que salgan. Eso es lo que yo hice en caso Morote y Liendo Gil. Busqué un nuevo caso que era Soras, que no había sido judicializado, logramos judicializar y con eso logramos evitar la salida de esta gente. Lo que pasa es que hay que trabajar para eso, hay que buscar expedientes. Yo para lograr para evitar la salida de Morote, Liendo Gil y otros, me tuve que ir con un grupo de abogados a Ayacucho a buscar los archivos que estaban llenos de polvadera, tanto en la Fiscalía como en la Policía. Logramos encontrar y ahí judicializamos. Y ahorita
Lo que debe de haber hecho ya el procurador responsable es hacer un trabajo similar o parecido, ¿no?, de las enseñanzas que yo dejé, pero parece que no lo están haciendo y están dejando nada más que sigan saliendo de libertad esta gente condenada por terrorismo. Doctor Galindo, han cumplido su condena, están saliendo en libertad, pero debería hacerse también un seguimiento para saber qué es lo que están haciendo, porque el terrorismo fue una mancha que fue muy difícil de borrar en nuestro país y parece que todavía no hay conciencia de ello. Pero doctor, para que nos recuerde, ¿quién fue o quién es Víctor Porlay Campos? No hay que olvidarnos que Víctor Porlay Campos tiene un origen aprista. Fue el compañero de habitación, compañero de carpeta de Alan García Pérez. Y tuvo una protección ahí, ¿no?, indirecta de parte de este grupo político. Tanto así que usted se recordará que Porlay y todo el grupo terrorista condenado se fugaron mediante un túnel de la cárcel de San Juan del Lurigancho. Y a pesar de todo ese agravante, ninguno tuvo cadena perpetua. El Poder Judicial fue muy blando con este grupo terrorista. Hay que tener mucho cuidado que para la comisión del delito de terrorismo no hay instituciones, no hay personas jurídicas, o sea, no hay sendero donde hay MRTA. Cuando las circunstancias ameritan, ellos se juntan, porque los delincuentes se juntan, porque tienen los mismos ideales. Se olvidan de qué es sendero, se olvidan que es MRTA, se olvidan de otros grupos, se juntan y siguen luchando y peleando con el propósito de lograr su fin. ¿Cuál es? La libertad e inestabilizar al país y jalar a ese grupo criminal al que pertenecen toda una cadena de gentes desquiciadas, ¿no? Entre ellos, muchos de ellos son kamikazes, como usted sabe, señorita periodista. Sí. Muchísimas gracias, doctor Galindo, por atendernos, por aceptar la llamada de Perú 21 TV para hablar sobre este tema tan sensible, porque es recordar todo lo que hicieron en el grupo MRTA y ahora se espera una respuesta pronta del Estado peruano. Muchas gracias. No, a usted, señorita periodista, muchas gracias por su llamada y por la pequeña colaboración que estoy efectuando a favor de la prensa nacional. Muy amable. Bien, era entonces el doctor Julio Galindo, ex procurador antiterrorismo, que estaba con nosotros hablando de este caso que nuevamente se pone a discusión. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.